Bueno, este Shabbat, por el motivo de la festividad, también no queremos dejar de pasar, como venimos siguiendo el estudio nosotros, ¿sí? Por eso lo hacemos ahora en la tarde, ¿no? Siempre lo hacemos en la mañana, primera hora. Hoy tenemos la porción número 52, que comienza en Devarim, de Deuteronomio, capítulo 31, y es todo el capítulo del 1 al 30, ¿sí? Es cortito. Y el nombre está para allá, es Vayelej, que significa y fue, ¿sí? Porque así comienza el versículo en la Biblia textual, comienza así, precisamente así, en la NBI, en otras traducciones comienza de otra manera, pero el original comienza con esa palabra, con esa frase, ¿sí? Bien. Entonces, ¿tienen para seguir la lectura? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a comenzar a leer. 31. Ajá. Bien. Bien, vamos a leer entonces, ¿sí? ¿Sería conveniente que dijeras de qué versión? Yo, sí. Sí, sí. Yo la versión que voy a leer ahora es la NBI, ¿sí? Nueva versión internacional. Dice así, 31.1 dice: De nuevo habló Moshe a todo el pueblo de Israel y les dijo: Ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, Yahweh me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. Yahweh, su Dios, marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. Yahweh las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, juntos con sus países. Cuando Yahweh los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues Yahweh, su Elohim, siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moshe a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que Yahweh juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. Yahweh mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes, ni te desanimes. Bien, vamos a leer hasta acá por ahora. Bien. Estamos ya terminando, ¿sí? Lo que es la Torá. Ya próximos unos capítulos más ya termina, ¿no?, el libro de Devarim. Y es el momento en que Moshe está por entregar su vida tal como el Señor se lo prometió. Que no iba a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Que el que iba a entrar era Josué. Bien. Entonces, todo esto que estamos leyendo son la previa, digamos, a ese evento, a ese suceso. Ahí como decía Ezequiel, ya estamos viendo las últimas palabras que da Moshe, por lo menos en ese periodo de vida que él tuvo. Sabemos que él apareció nuevamente con Yeshua más adelante, y otras cosas se hablan de él en la palabra, pero las últimas palabras que él deja escritas son estas de Devarim. Entonces venimos viendo, ya que está dando una conclusión, un cierre para, como quien dice, dejando las cosas más importantes. Ya sabe, cuando alguno de nosotros nos toque el momento de saber que nos queda poco tiempo, que lo que vamos a querer que la gente que nos interesa, dejarle lo más importante de nuestra vida. Y él lo que está haciendo en este momento es dejándole las palabras más importantes, las cosas más importantes que fueron para él en su vida. Está haciendo recordar todo eso para que quede para dejar un legado a su pueblo. Entonces vemos que estas son las últimas, ya al final ya dicen algunos sabios que esto ya es el día cuando él ya fueron las últimas palabras antes de subir al monte a morir. Que ya esto fue lo último que dijo antes de subir al monte. Entonces estamos al final. Si vemos que a Devarim le quedan solamente 2 capítulos ya no queda mucho, no le queda mucho tiempo de vida. Entonces él lo que está haciendo es dándole ánimos al pueblo para decirle, bueno, ya estamos a un paso de entrar a la tierra que el Señor les prometió hace ya 40 años que llevamos dando vueltas, hace 40 años que estamos esperando este momento, estamos a un paso. Así que no se desanimen, tengan confianza, ya vamos a entrar. No se desesperen, como quien dice. Ya estamos en este momento para llegar al final. Después a veces hemos estado esperando alguna cosa. Nosotros en nuestra vida, ¿cuántas veces hemos tenido impaciencia por algo? Pero cuando ya sabes que está llegando, es el momento que más ansiedad tenemos. Entonces lo que está diciendo es, bueno, tranquilo,
el Señor va con ustedes, los va a acompañar, no se desesperen, no se vuelvan locos, ya estamos a un paso de entrar. No me quedo de este lado, el pequeño problema que tengo es que yo no voy a entrar. Los guié durante todo este viaje, pero le está indicando también quién va a ser su sucesor, está avisando que Josué va a ser el que va a quedar a cargo a partir de ese momento, y él ya como quien dice lo presenta en público, diciendo él va a ser el que los va a guiar, y le da unas palabras de aliento también a Josué, como vemos que en el versículo 7. En el 7 le dice, llamó a Josué y le dijo, esfuérzate, ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Yahvé juró a tus padres que le daría, y tú se la darás en posesión. También anima a Josué en este momento diciéndole, yo me voy, pero no te vas a quedar solo, el Señor va a estar con vos en todo momento, Él te va a estar acompañando. Entonces vemos que estas son no sé decir las palabras más importantes, pero sí las palabras, el epílogo de todo lo que Moshe ha venido escribiendo, ha venido diciendo durante tanto tiempo, durante 40 años guiando al pueblo. Este es el epílogo, es el final, el cierre de todo lo que él venía diciendo. Voy a decir una impresión nada más de esta palabra, por lo que se dice, lo que un varón después de una vida entera, antes de partir, digamos, deja dicho, como decir, claro, se han dicho muchísimas cosas tremendamente importantes, pero ahora él está dejando, digamos, la sustancia, lo que está más en el fondo de todo, ¿no? Y me hace acordar a mí de una situación de vida, persona que yo la puedo compartir ahora, y es cuando, unos poquitos días antes de que partiera mi suegro, fue él, como podía, se acercó por mi casa, estuvimos compartiendo un ratito ahí. Y entonces, él ya hacía años que venía diciendo que él tenía que partir, pero ya en esos días ya sí era realmente obvio que sí que estaba pasando ya un momento muy difícil en cuanto a su estado ya físico, ¿no? Y entonces le preguntaba yo, ¿cómo se siente, suegro? Y me decía, al final, en este momento descubro que todo es vanidad. Todo es vanidad. Como decir, wow, qué conclusión después de toda una vida, ¿no? Y hace unos días, compartiendo con mi señora, leíamos Eclesiastés 12, y yo se los comparto y se los leo un poquito así, como quien dice la sustancia de todo. Entonces entiendo que cuando le dice, esfuérzate y sé valiente, le dice, eso es lo único que vale la pena, que te esfuerces, ¿sí? Entonces dice en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador, o dice la textual, de tus creadores, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, ahí un hombre que habla en ese momento, realmente lo que te va a decir está despojado de toda vanidad. Ahí está lo más profundo de todo. No hay nada de vanidad, y no hay nadie que dice, mira, date un gustito, nada, dice, todo es vanidad, ¿no? Entonces pienso que ese es el valor que tienen estas palabras de Moshe en este momento, son la sustancia de su sentir, lo más profundo. Si bien a través del Eterno ha hablado cosas impresionantes, profecía, y todavía aún el discurso no termina, todavía va a dar profecía en los siguientes capítulos, va a dar anuncios, va a dar bendiciones, en estos últimos momentos mientras habla, ¿no? Pero quiero decir esto, que realmente estas palabras están despojadas de toda cuestión terrenal, tal vez estoy diciendo lo más sustancial de todo, como diciendo, mira, fuera de esto no hay nada, así que esforzate, cumplí tu misión, sé valiente, queriendo decir que a veces la debilidad te va a atacar y que a veces el miedo también te va a jugar una mala pasada. Entonces, esforzate y sé valiente para cumplir lo que tenías que hacer, que al fin y al cabo se me ocurre que debe ser lo único que en definitiva vale la pena, haber podido llegar a lo último de los días y decir, bueno, cumplí lo que tenía que hacer, o por lo menos hice lo máximo posible para lograrlo. Entonces eso nomás quiero rescatar yo ahora, que son palabras nacidas de la misma sustancia de Moshe, ¿no? Y sí, eso también para pensar en nosotros, teniendo en cuenta que no sabemos cuándo puede ser nuestro último día. Moshe sabía, el Señor le había dicho que ese era su último día, que ya no, más de eso no iba a pasar.
que ya estaba a punto de morir. Nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, pero tomemos en cuenta que cualquier momento puede ser nuestro último día, pues no, a lo mejor no de viejo, pero podemos tener un accidente o lo que fuera que el Señor nos quiera llevar, y es nuestro último día. Pensemos entonces que las palabras que hablemos, las cosas que digamos, no sean vanidad, sino que sea algo con sustancia, que no perdamos el tiempo en cosas vanas que no nos llevan a ningún lado, sino que pensemos. Moshe en este momento estaba pensando con la mente clara que era su último día. Nosotros pensamos que tenemos toda una vida por delante, tenemos 100 años más todavía, es nuestra mentalidad, y más nosotros que somos más jóvenes. Pensamos que todavía nos queda un montón de tiempo por delante y no sabemos en qué momento es nuestro último día y qué es lo último que van a decir. Hay cosas como el chiste ese que dice está el hombre en el velorio y dice, yo pensaba que yo escuché sus últimas palabras. Sí, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? No me muevas la escalera, ya te recibo el folleto. Es verdad, a veces la gente se enloquece por saber, bueno, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? El fin del mundo es todos los días. Cada vez que se muere alguien, para esa persona fue el fin del mundo. Exactamente, ¿no? Sí, y entonces uno se pregunta, ¿estuvo preparado? ¿No? Me rescato también cómo nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, también usó gran parte de lo que es de Barim. Evidentemente, tal cual lo que señalaba Daniel, porque evidentemente fueron palabras, más allá de que desde que comienza el libro de Barim, fueron palabras de resumen de un varón que transitó justamente. Entonces él pudo de alguna manera rescatar de todo, ¿no es cierto? No es que lo que no dijo o lo dijo de otra manera no tenga valor, al contrario, es justamente fue resumiendo justamente la esencia de todo ese transitar. Entonces lo bueno es saber que de todo lo que está en el libro de Barim es como quien dice un resumen de los 4 primeros, digamos, libros, si lo queremos llamar así, que conforman un paquete todo junto, porque no puedes aislar una cosa de la otra. Yeshua usó justamente ese resumen para resaltar, para remarcar. Por eso que nosotros también tenemos que ser de alguna manera astutos en ese sentido, de poder transmitir a muchos de lo que de alguna manera se quieren dispersar de la esencia. Y como siempre decíamos, marquemos nuestro proceder o prediquemos, como siempre digo, con la espalda, en el sentido que lo que hagamos remarque lo que decimos. Nunca, pero eso tengámoslo presente. Podemos equivocarnos, pero evidentemente nunca, digamos, no hagamos lo que no decimos. O sea, evidentemente tenemos que transitar con fidelidad. Entonces, esto que estamos viendo acá, las palabras que, como decía Daniel, las últimas palabras que se emiten allí, sabiendo que él deja y delega a Yehoshua, justamente, que es la parte profética hermosa que nosotros nos marca justamente, Yeshua como aquel que vendría después de que se entregó toda la Torah, él los introduce. Entonces a nosotros también nos es delegado todo ese paquete, por decirlo así de alguna manera, y nos introduce justamente de la mano de aquel que es el símbolo de Yeshua. Entonces, eso es importante. Nosotros tenemos que ser, como le dejó, esfuérzate a Josué, esfuérzate y sé valiente, justamente. Y a nosotros nos está diciendo eso mismo. Esforcémonos, seamos valientes. No solamente en perdurar y mantenernos lo que estamos leyendo, comprendiendo, sino también transmitirlo. Porque a Josué se le sabía Moshe lo que se venía. Porque más allá de que Moshe fuese un historiador, porque excelente, como resumió el relato de todo el pueblo, porque es así, el perfecto historiador, fue profeta también. Entonces sabía lo que venía para Yehoshua. Por eso le dice, Hasab bene Hasé. O sea, esfuérzate y sé valiente, perdura. Así que es muy precioso eso cuando lo traemos a nuestra vida. Esas primeras palabras ya, ¿no es cierto? Y más allá de la esencia que tiene ahí de los 120 años, que si no sé si alguno quería compartir algo en cuanto a algunas apreciaciones respecto a los 120, pero que más adelante lo podemos ver. Pero esa parte es justamente lo que quiero resaltar. Nos habla a nosotros. O sea, a lo que voy. Estaba hablando allí. Y allí creo que también hay después podemos analizar un poco mejor el tema de la conjugación del verbo, el bab, como haciendo lo que vendrá en el futuro. No lo que venía, sino que viene en el futuro. O sea, cuando le dice Moshe, fue, pero hay una bab negando ahí. Me da la impresión de que está diciendo lo que vendrá. Sí, tampoco. Exactamente. Entonces, bueno, a eso es lo que iba. O sea, que hay algo que Moshe está hablando profecía de lo que habría de venir. Y si le está hablando a Moshe, ¿no es cierto? No está hablando a nosotros. A eso es lo que quiero marcar. O sea, realmente el Eterno, a través de Moshe, está usando a Moshe, está usando la figura de Yehoshua, de Yehoshua, justamente, marcándolo a nosotros, que nos esforcemos.
no nos dice va a ser fácil. Muchos se nos dice, acostumbrados estamos a escuchar eso. Levantemos la mano y ya después todo es, como dicen, camino de rosa, ¿no es cierto? Sabemos que no es así. Por eso se nos dice justamente, esfuérzate y sé valiente. Ese es el cometido que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno en su lugar. Algunos en radio, otros transmitiendo mensajes, otros como el hermano ayudando a algunos hermanos en algunos lugares que quieren salir del sistema. Cada uno tenemos algo que hacer. Por eso es que es hermoso esta parte que podemos compartir justamente en Yeshiva. Eso quería compartir al principio, nada. Bien. Bueno, cuando vemos esto que dice ser firme, ¿sí? Es la palabra hazak, como ya conocemos, ¿no? Que significa fuerte, firme, duro, violento, poderoso, ¿sí? Esa firmeza es una fuerza, una resistencia interior que nos permite a nosotros, cuando nos enfrentamos a alguna situación que nos lleve en contra de la Torá, esa firmeza está hablando, ¿sí? Pero una firmeza no por voluntad propia, no nuestra, ¿sí? Siempre con el respaldo del Señor, de nuestro Señor que está detrás de nosotros. Delante, como siempre decimos, abriendo el camino, pero respaldándonos por detrás, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo en este momento Moshe a Josué. Siempre y cuando no saliéndonos de la línea de la obediencia, principalmente. Es de la manera en que vamos a poder estar firmes delante de las situaciones que vamos a ver en el futuro. ¿Sí? Bien. No, yo quisiera volverme sobre la pregunta que hiciste, José, sobre la conjugación de los verbos. Y tanto ese fue como habló, fue y habló, están los dos con ese giro que decíamos, pasado del futuro al pasado. Y por eso justamente lo he marcado, que me daba esa impresión. Me queda a mí, ¿por qué habrá quedado en la escritura ese giro? Hay una forma verbal que está invertida en su sentido. ¿Querés dar una muy rápida explicación de lo que decimos de este giro? Por lo que no. Bien, sí. Este verbo que dice va, en realidad es elej, y después el otro es dabar, ¿sí? Bedaber. Bedaber, sí, que tengo corrido la está bien. En el verso 1 son dos formas verbales que si uno quita la vav de adelante del verbo, están escritas en futuro. Exacto. En el hebreo moderno, colocarle la va adelante equivaldría a decir y hará tal cosa, ¿no es cierto? En cambio, en el hebreo bíblico, por lo que nos estaban explicando estos días, esa vav adelante, en vez de funcionar como un i, funciona como un inversor de tiempo. Es decir, si el verbo está conjugado en futuro, al ser precedido de una vav, significa que hay que entender lo que está conjugado en pasado. Bueno, no teníamos ni idea de eso. Bueno, entonces, o sea que ahí cuando dice va elej, no dice y fue, sino dice, en todo caso tendría que decir e irá. Eso es lo que tendría quería que decir, apuntar. E irá. Exactamente. En cambio dice fue. Eliminamos la i y invertimos el tiempo del verbo a pasado. Estaba de futuro, pasa a pasado. Ahora, ¿por qué? Uno igual se queda pensando, ¿por qué existe ese giro verbal? ¿Por qué convertir un verbo en vez de conjugarlo directamente en pasado? Ya está, porque tiene una forma verbal en pasado. ¿Por qué no conjugarlo directamente? ¿Por qué la escritura toma una forma, la coloca en futuro y lo precede de una letra que lo convierte a pasado? Entonces uno dice, bueno, ¿y si trazo la lectura en futuro, como dice? Y entonces, a ver, diría, irá Moshe y hablará estas palabras a todo Israel. A eso es lo que quería marcar. O sea, cómo el texto, justamente, esto es algo sobrenatural, como fue escrito, evidentemente, inspirado justamente por el Eterno, sobre la vida de Moshe. Y los conocedores de gramática actual, de hebreo, justifican algunas cosas por el uso que tenía originalmente, como es el caso de la Aleph Taf, por ejemplo. Entonces, claro,
ellos sacan un uso gramatical del Aleph Tav, que desde Bereshit justamente está marcado el Aleph Tav junto a Elohim, por ejemplo, y dicen que Aleph Tav se debe de usar para que suene bien. En realidad, uno dice, si está metido desde el original, es porque el Eterno quería marcar que después se iba a usar ese Aleph Tav. ¿Y quién lo usó? Yeshua, cuando dice yo soy el Aleph Tav. Yo soy el alfa, el omega, en griego, ¿no? Entonces, claro, pero cada vez que aparece, si ustedes hacen ese seguimiento de Bereshit desde el capítulo 1 en adelante, van a encontrar que el Aleph Tav está pegado al Elohim. Entonces Yeshua estaba diciendo, miren, allá estoy yo, desde el principio, junto al Elohim. Porque dice Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim. Entonces dice, en el principio creó el Eterno, Et, el cielo. Y esa palabra Et no tiene una traducción exacta. O sea, si uno saca para la gramática nuestra. Sí tiene una entidad en el idioma hebreo, tiene sus declinaciones, tiene su uso, todo. Exactamente. Pero desde la escritura tenemos que es como si dijera, creó estos cielos y esta tierra, y como que vendría a ser algo así. Pero es como que queda como una pero redundancia. Igual queda una duda de qué significa. Entonces, bueno, y después, en la revelación que se nos da a nosotros a través del Brit Hadashah, a través de Yohanan, cuando dice que en el principio era la palabra, ¿cierto? Y dice, nada fue hecho sino es por medio de él. Exacto. Ahí venimos a entender que está participando el Mashiach como un agente de aquel que es inmaterial, que por eso es uno, pues si fuera materia dejaría de ser uno automáticamente. Ahí ya no es Yahad, ahí es Ehad, ahí es Ejad. uno solo. El Eterno es Ehad, porque está fuera de la materia, ¿no? Claro. Él no está compuesto por un átomo, porque si fuera un átomo tendrían cierta cantidad de electrones y neutrones y ya no sería uno. Entonces la única forma que sea Ehad es que no sea materia. Exacto. Automáticamente. Entonces, en cambio el Mashiach es materia. Y bueno, decimos no tiene fin, pero tiene principio. Fue engendrado. Exacto, sí. Entonces es una situación pasiva. Exactamente. Traía esto, Daniel, porque a modo de ejemplo, así como el Aleph Tav está ahí. Si uno lo lee, como bien decir, la oración esa, Él creó los cielos justamente, y lo vas a leer sin el Aleph Tav, igual esté o no esté el Aleph Tav. Entonces quiere decir que por algo estaba, y está puesto por un motivo, claro. Porque justamente cuando Yeshua hace mención, yo soy aquel que estaba con Elohim, hace mención a decir la traducción que han puesto, Alfa Omega, pero en realidad es Aleph Tav. José, te cuento que hablando con el moré de hebreo, judío ortodoxo, no de las líneas más ortodoxas. Sí. Pero judío, sí. Entonces él decía, sí tenemos un misterio, dice, de por qué se conjuga en plural a veces cuando dice hagamos al hombre, ahí quedó, él nos decía, eso queda como un misterio, porque se usa que el que dice hagamos al hombre no dice haré al hombre, o hago al hombre, o hice al hombre, o dice hizo al hombre, y ya está, y porque dice hagamos al hombre. Tal cual. O descendamos y confundamos sus lenguas, ¿cierto? Bueno, entonces él nos decía así como que quedaba ese misterio y simplemente no se explica. Entonces, esta presencia del Mashiach, sabemos, obrando como un agente, ¿no es cierto?, de aquel que manda, que se cree todo, y pone en existencia a alguien material para que lleve a cabo la creación de lo material, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, está sugerido en ese Aleph Tav, de ahí desde el principio. Toda esta ocurrencia del idioma, que además, cuando vamos a sus formas del paleohebreo, o del hebreo pictográfico, entonces agarra todavía muchísimo más significado, ¿no es cierto? Que empezamos a ver letra por letra qué significa, ¿no es cierto? El Aleph y la Tav. Que, bueno, no hemos hecho un análisis del Aleph y la Tav, yo no lo he hecho personalmente. Sí, simplemente no sé si hemos mostrado una característica. No sé, a veces a Tuela, a veces ande curioseando el palo hebreo, no sé si alguna vez lo ha... Hasta un día. Sí, el Aleph y la Tav, tenés el Aleph, que es la cabeza del buey, que significa la autoridad, que es la fuerza, el poder, el liderazgo, y la Tav, que es una cruz, una marca. Entonces tenemos a la autoridad junto, la autoridad, la cabeza, el líder,
puesto en una cruz, es puesto en una marca, una señal, pero un pacto es algo que está hecho en un pacto, en una marca, está marcando algo esa autoridad, y también, si querés llevarlo al símbolo de la cruz, esa autoridad puesta en un madero, puesta en un lugar donde queda marcado, donde deja una marca, donde deja un cambio, algo que cambia rotundamente. Viendo el significado de los dibujitos nomás del paleohebreo, lo que significa el Aleph Tav. Entonces vemos justamente que solamente en dos letras, digamos, dos mensajes, por decirlo así, justamente que sería ese Aleph, que sería esa cabeza de toro, de buey, no sé, de alguna manera, y esa señal de lo que pasó así, ese madero, esa marca, esa señal, justamente. Si uno lo ve, no sé si alguien lo ha visto, como es la Tav en pictográfico. Y realmente, bueno, las marcan así como un poco cruzados, pero en definitiva como dos palitos cruzados, es lo que podríamos llamar un madero con una cruz. Entonces, evidentemente que así como se dejó esa seña, esa marca, esa señal, acá lo que traía todo esto, ¿a qué vino? A que esto de la inversión del tiempo verbal nos quiere decir algo, es profético, o sea, es algo que nos está diciendo, esto llega y trasciende a través de Yehoshua y llega a nosotros, más allá que esté transmitido en pasado, a la conversión nos está llegando a nosotros. Entonces eso es lo interesante que tenemos que ver en todo esto, que el mensaje que fue dado allí a través de Moshe y instruido a Yehoshua nos alcanza a nosotros. Más allá que algunos, bueno, evidentemente se quedan allí y, bueno, lo ven con un mensaje histórico y no lo profético a través de Yehoshua. Pero nosotros tenemos que extenderlo, de alguna manera, la meta, extenderlo que llegue hasta nuestros tiempos, justamente, a través del mensaje que se dejó a través de Yehoshua y de Yoshua, que no es casual que lleven el mismo nombre, de alguna manera, ¿no, Daniel? Así, yo de todos modos quería retomar un poquito el hilo de este giro verbal. ¿En qué sentido? Que cuando lo ponemos en futuro, te da la idea de que Moshe a través de las generaciones seguirá hablándole a todos los Bene Israel, ¿me entiendes? A través de estas mismas palabras. Como cuando dice cantarán, el cántico de Como Moshe. dice cantarán. Está en futuro que nos hace llama alusión a lo porque está en futuro. futuro. Entonces, queriendo decir eso, ¿no? Que a través de estas palabras y a través del estudio, a través de vivirlas, de ponerla por obra, te habla Moshe. Te sigue hablando Moshe, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros lo entendemos ahora a través del Mashiach, porque entendemos cómo se pone por obra la Torá a través del ejemplo práctico del Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, pero el ponerle, el meterte en el brete, el decir, bueno, a ver, che, ¿cómo se hace para guardar esto? ¿Cómo se hace para apartar estos 40 días? ¿A dónde me va a llevar todo esto? Y entonces te empieza a hablar, y te empieza a hablar personalmente, porque se transforma en una experiencia la emuná, ¿entendés? La emuná deja de ser una regla para transformarse en una experiencia propia. Y sí, es como dijo Yoshua, si creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces, cada una de estas cosas que estamos viendo, cada una de estos juegos verbales, se podrían decir, todos están hablando de Yoshua, están todos llevándolos, indicándolos hacia él. No hay mucha vuelta que buscarle, todo lo que está escrito nos lleva a él, porque él es el centro, la guía que une toda la palabra, está todo en él. Yo, para que conozcan algo que me sucedió en su momento, dije, no será, o sea, me tomé el atrevimiento, digamos, como dudar, pero una duda sabiendo que lo que iba a encontrar era así, o sea, no sé si me entienden. Como abogado del diablo. Más o menos esa, ¿no? Dije, ¿estará esto realmente en el pictográfico? Entonces lo corroboré. O sea, en el pictográfico está. O sea, que lo que tradujeron esto no es un giro idiomático para acomodar que se diga gramaticalmente bien. Es al revés. Estaba en el pictográfico y lo que han tenido que hacer los eruditos es explicar o darle una explicación por qué está. Que a todo esto no te la dan. A todo esto lo que decís es un uso, porque te responden así, ¿no, Daniel? Es un uso gramatical, y si no lo decís, y le van a entender igual, te dicen, le van a entender igual. Pero, o sea, sabemos que estaba con un motivo. Ahora, fue dado allí, en el principio, en el Bereshit, con un propósito que fuese usado ahora. Por eso hablamos de esto, de lo que va a suceder, lo que sucederá hacia adelante, porque es precioso, porque por eso decimos que la Torá, la Escritura, el profeta, todo es viva. O sea, fue entregada allá,
en el principio, en el Bereshit, y te habla del futuro, de lo que acontecerá hoy, en los tiempos previos previo a la venida justamente de nuestro Adón Yahshua Mashiach, ¿no? Precioso, realmente precioso. Y la verdad nosotros pensábamos que iba a ser cortito. Vicky, nos podemos salir de la primera. Estamos todavía en el primer verso, así que bueno. Bueno, si bien vemos que es importante, ¿no? De lo que hablamos de un pasado y un futuro, pero tenemos un presente, ¿sí? Que es el que vivimos el día a día. Entonces Hashem Yahweh le hablaba a Moisés y le decía: yo te bendeciré si cumples los estatutos, ordenanzas que yo te prescribo hoy. O sea que si nosotros tenemos el entendimiento de que Yahweh realmente nos habla en presente, vamos a caminar hacia el futuro y poder vencer las cosas del pasado. Bueno. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestras vidas siempre tenemos ciertas circunstancias de que creemos retroceder, ¿sí? Cuando, si bien yo creo en un profeta, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Las personas hablan a través de Yeshua. Y a mí me dijeron, y esto quedó muy grabado en mi corazón, por eso lo entendí de esta manera y ya lo vuelvo a repetir: nunca vas a hacer cola, sino vas a hacer cabeza. Y ahí me dice: pero si cumple mis mandamientos, estatutos que yo te prescribo hoy. O sea que todos los días debemos obedecer y escuchar la voz de Yahweh. Entonces ahí nos va a llevar al caminar cotidiano. Por eso Yeshua HaMashiach dijo en Mateo 5:17: yo no vine a abolir ni la Torá ni a los profetas, sino vine a que se cumpliera. Amén. Realmente o sea, vemos cómo hemos, de alguna manera estamos cerrando un entendimiento perfecto, o sea que estamos involucrando el pasado, un presente y un futuro. Si hoy, como bien dice el hermano Gustavo, si hoy obramos como se nos dijo que deberíamos de obrar a través de las instrucciones, de la obediencia, cambia nuestro hoy, a partir de hoy cambiamos nuestro futuro. ¿Por qué? Porque empezamos a obedecer en emuná, en lo que comúnmente se llama fe, fidelidad, justamente. Entonces, pero ese futuro puede cambiar en dos direcciones. Por supuesto, si obedecemos, también, claro, o si no obedecemos. Perfecto, eso o es si entendimiento. Conocemos y no hacemos caso, Ahí está. vamos por el lado izquierdo a la... Y doble, Ezequiel, te digo, porque si conoces y tomas el camino que se te dijo que debías que tomar y no lo hiciste, es doblemente, no sé si llamarle maldición, o sea, es doblemente maldición, sí. O sea, así que aquel que por ahí transita y tomó el que sabemos que es equivocado, pero no se le había advertido, bueno, igual le va a ir mal, pero aquellos que de alguna manera conocemos, se nos ha dicho, se nos ha advertido justamente, y tomamos el equivocado, por eso que nosotros, de alguna manera, los que están transitando en vía de tomar un pacto, siempre tomamos digamos, la mirada para decir, mira que, cuidado, aquí, allá, ¿estás seguro? Porque a partir de ahora la cosa va a cambiar. Es otro compromiso. Tiene otro compromiso. Otro grado de compromiso. Y yo miro para aquel lado, aunque me saque la vista, pero... Bueno. José, de estas palabras que decía Gustavo, se desprende el increíble poder que tenemos a nuestro alcance y no nos damos cuenta. Esto es como, yo le decía a los jóvenes pasadas que charlábamos así en una enseñanza, decíamos, esto es como la película Volver al Futuro, que, más bien Volver al Pasado, volvían al pasado, trataban de cambiar algo que pasó, cosa que el futuro fuera distinto. Y nosotros, al ejercer este derecho precioso que tenemos, y además una obligación y una responsabilidad, de poner por obra la palabra, como dice Ezequiel, tenemos dos futuros.
como dice también la palabra, pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge con sabiduría. ¿Y cómo se escoge? Usando bien el presente, es decir, poniendo por obra. ¿Por qué creen ustedes que cuando dice Shaul, es pues la emuná, la certeza de lo que se espera? Si obedeces, podés estar seguro de que esas promesas se van a cumplir en tu vida, porque fiel es el que promete. Entonces, hablar del presente en este sentido es hablar de un poder que tenemos en nuestras manos, ¿no es cierto? Ahora, yo les puedo asegurar, los que hemos llegado a caminar o hemos sido despertados por el Eterno de grandes, podemos hacer perfectamente, trazar una raya muy visible entre lo que fue antes y lo que ha sido después, ¿sí? Y en el día a día simplemente obedecer, pero a la larga del tiempo yo les aseguro que los resultados son impresionantemente diferentes. Sigo teniendo algunas situaciones, problemas, a veces uno se angustia por algo, sí, perfectamente, pero la perspectiva que uno tiene siendo obediente a la que tenía cuando ni conocía las cosas, es diametralmente opuesta. Entonces ese es el gran poder que hay en usar bien el presente. Eso quería agregar nada más. No sé, tú dale, es cortito, de un capítulo nomás. Llevamos 8 versículos. Dice en el versículo 9, seguimos un poquito con la lectura. Y Moshe escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Davé, y a todos los ancianos de Israel. Y Moshe les mandó diciendo, al fin de cada 7 años, en el tiempo señalado del año de remisión, en la fiesta solemne de los tabernáculos, cuando todo Israel vaya a presentarse ante Yahvé tu Elohim en el lugar que él haya escogido, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congregarás al pueblo, hombres, mujeres y niños, y a tu extranjero que está en tus ciudades, para que escuchen y aprendan, y teman a Yahvé su Elohim, y guarden las palabras de esta ley para cumplirlas, y para que los hijos de ellos, que no lo conocen, escuchen y aprendan a temer a Yahvé su Elohim todos los días que vivan sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Acá vemos, ya cambia de tema, ya no está hablando a Josué, sean firmes, sigan adelante, sino que le dice, bueno, ahora sé firme, mantenete firme, seguí adelante, pero basándote en la palabra, la Torá, basándote en que cada uno se preocupe por tener un entendimiento de la Torá, y sobre todo los líderes, porque lo primero que le dice es hacer una copia. Dice, Moshe le escribe una copia para los sacerdotes y una copia para todos los ancianos de Israel. O sea que la Torá no era solamente para los levitas, o la Torá no solamente para los judíos, podríamos decir hoy en día, que como se dice, comenta, no, porque la ley es para los judíos nomás, nosotros, los gentiles no tienen que tomar, no, acá dice para todos los líderes, para todo el pueblo, y también para los extranjeros que estaban con ellos, para que los extranjeros también puedan ser parte del pueblo, y para que los hijos de los extranjeros también puedan escuchar y todos puedan ser partícipes de... La misma ley será para el natural y para el extranjero, dice la Torá. Y si no hay diferencia ante los ojos del Señor, somos todos iguales, como se dice comúnmente. Entonces, lo mismo que le manda a nosotros, lo mismo que se le manda a sus hijos, se le manda a los hijos adoptivos, y al que quiera ser parte también, es la misma ley para todos, una ley pareja para todos. Aporto, en la parashá anterior, también leíamos al comienzo de la parashá que decía que les extendía al aguatero, decía así, pero al que traía el agua y al que cortaban los leños justamente. Y esos dos personajes están identificando a esos pueblos que no eran parte del pueblo en su momento. No sé si se acuerdan justamente cuando comentamos. Entonces quiere decir que allí se hizo extensivo justamente para aquellos que tampoco eran parte de alguna manera genética, vamos a decir, para decir la forma general, ¿no? Y se extendieron, se sumaron, fueron parte. Ahí también es profético, y eran dos justamente. Es importante tomar esa figura, que aparecen allí, que parecieran que, sí, también el aguatero y el que corta la leña, estaban allí. No están porque sí, están con una cuestión profética, están marcando algo, se sumaron también, o fueron parte también. Eso es interesante. Siempre tengamos en cuenta los detalles, aquellas cosas que a veces pasan como diciendo, es un detalle,
si está puesto es importante, por algo es justamente. Mi hermano. Sí, para agregar algo, el tema de los extranjeros. Es muy importante conocer la promesa que le dio Yahweh a Abraham de ser padre de muchas gentes. Lamentablemente, el que no lee hebreo no entiende que mucha gente en hebreo goim. Y así también la bendición que le dio Jacob a Efraín de ser padre de multitud de naciones. También naciones es goim. Y uno cuando sigue el hilo, precisamente como dijo Atuel, de que actualmente dice que la Torah es solamente para los judíos, y no es así. Hemos tenido la bendición de ser injertados, habiendo sido gentiles, al olivo natural. Por eso Moshe, exactamente, entonces Moshe, como dijo recién Daniel, el tema del verbo en futuro, también tenía que ver con nosotros. Y Pablo lo expresa perfectamente en Romanos capítulo 11. Entonces, debemos estar agradecidos de ese injerto. Y ya no somos más gentiles, como dijo Pablo en Efesios capítulo 2. Ustedes eran gentiles, estaban sin promesas, sin pacto, sin Elohim, sin Mashiach. Y una vez que creyeron, son parte del pueblo. Entonces no nos tenemos que sentir excluidos del pueblo y de la ley, de la Torah, mejor dicho. Bueno, yo quería decir algo, porque este estereotipo de que todos piensan, o que piensa por ahí el cristiano que eso de los judíos, eso en realidad esa mentalidad apareció en el siglo II, cuando la iglesia que es cristiana ya para ese siglo quiere deshacerse por completo de los ideales y de los judíos. Porque antes, si pensamos bien, y como decía Mario Sabán el otro día, que estuve escuchando, dice el mismo Pablo, decía, y los gentiles que vengan, era el mensaje de él, y habían gentiles dentro de la misma sinagoga, sino que posteriormente salieron los gentiles. ¿Por qué? Porque, claro, era una situación política de guerra en ese momento, y de ahí en más para lo que conocemos hoy. Sí, Damián, perdona. Totalmente, o sea, al haberse suprimido la existencia de Israel como nación a través de Roma, los dispersos obviamente llevaron el mensaje fuera de Israel, pero en las comunidades cada vez fueron minorías. Y todo eso fue degradando de manera tal que ya para el siglo II y para el siglo III se concretó, y nace otra religión, que no era la intención del Mashiach, evidentemente, hacer eso, ¿no? Eso lo recalca también en uno de sus libros Mario Sabán, justamente, lo dice muy claro, y es, yo diría, es el problema de hoy día, por decirlo así, ¿no? Cómo realmente se transformó, bueno, es así, en otra religión. No es el tema de hoy día, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, justamente. Yo quería... Decía, sí, tiene que ver porque estamos hablando de que la misma Torah es para el extranjero y para el que es nativo, es lo mismo para todos. Entonces sigue siendo parte del tema, porque es en el contexto de querer separar una cosa de la otra, cuando en realidad son el mismo cuerpo. Son las dos varas de que se habla en Ezequiel. Son las dos varas, que toma una vara de Efraín y una vara de Judá. Es un pueblo dividido en dos, un pueblo partido al medio y separado por 2000 años de problemas, de diferencias, y digamos más de 2000 años, porque el problema entre Israel y Judá viene de mucho antes, de la época de Roboam, que viene el problema. Entonces tenemos mucho más tiempo de división de dos pueblos, de un solo reino que fue partido al medio, y hasta el día de hoy siguen muy divididos, y cada vez son más las diferencias. En lugar de unirse, vemos cada vez más, tomando las ramas principales de cada uno de las dos ramas, cada vez son más divididos. Si no viene Yeshua, si no viene Mashiach a unir esas dos varas, vamos viendo que cada vez se abren más, porque cada cual va haciendo sus propias denominaciones, sus propias enseñanzas, vemos que por el lado de los cristianos, sus denominaciones se van apartando para un lado, y por el lado judío también las doctrinas y las palabras de los sabios que van teniendo cosas que los van apartando cada vez más para otro lado, y se van cerrando más para un lado y se van abriendo más para el otro los cristianos. Entonces, hasta que no venga Mashiach a unir de vuelta a las dos varas en su mano, va a seguirse a la brecha, va a seguir estando. Atuel, inclusive bien podría entenderse como dos palos que van en distintas direcciones a esa letra Taf, ¿no? Que son objeto del pacto, ¿no? Y que tienen que ser unidas en algún momento. Yo quería traer
hacer un pequeño giro, sin poner guiña, a esto que viene diciendo de que a cada séptimo año se convocará al pueblo para que le sea leída la Torá, ¿no? Eso, bueno, eso es fundamental. Asumiendo que hoy en día el analfabetismo es bajo, no sé cómo se en esa época, pero se me ocurre que Israel todos sabían leer. Sin embargo, se los convocaba para que les fuera leída la Torá, ¿no? Y me recordaba lo que se relata en Nehemías. Fíjense, cada séptimo año, ¿y para qué fiesta? Para la fiesta de Sukkot. Y entonces, eso es en el mes séptimo. Entonces, en Nehemías, al final del capítulo 7 y el 8, dice: venido el mes séptimo, los Bené Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras y el escriba que trajeran el libro de la ley de Moshe, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la Torá, vamos a decir no la ley, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, todo el que pudiera entender, el primer día del mes séptimo. Y comenzaron a leer, la instrucción era que se leyera el día 15. Sin embargo, acá comienzan, obviamente, es lógico, lleva varios días leer la Torá, obviamente. Comenzaron a leer el primer día, ¿no? Y dice el verso 3, y en el libro, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde la alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torá. Y en el verso 9 dice, y en el Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al todo el pueblo: día santo es a Yahvé nuestro Elohim, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torá. Qué impresionante, ¿no? Cómo impactó a la gente, y lloraban todos viendo que la situación en que estaban era pura y exclusivamente responsabilidad nuestra, no vamos a decir de ellos, pura y exclusivamente responsabilidad nuestra, ¿no? Que la desobediencia, como decimos, cambia nuestro futuro, así como la obediencia también lo hace, ¿no? Entonces, el pueblo dice, claro, eran días de festividad y estaban todos llorando. Entonces, ¿pero qué? De solo escuchar y que se les hiciera entender lo que se estaba leyendo, ¿no? Y fíjate que estabas leyendo el profeta, pero fíjate lo que dice acá en el 12, que seguramente lo van a leer a mis hermanos. Si no es las mismas palabras, congrega al pueblo, a los varones, las mujeres, los niños y el prosélito que está en tus ciudades, para que escuchen y para que aprendan y teman al Eterno tu Elohim y se cuiden de realizar todas las palabras de esta Torá. Estás diciendo lo mismo. O sea, está repitiendo justamente lo que, el profeta está repitiendo o anunciando lo que habría de venir. Por eso decimos ese giro hacia lo que habría de anunciarse. Y ahora justamente estaba hablando del año de remisión. Cuando dice, al término de 7 años, en la época del año, de la remisión. Y está hablando en tiempo de Sukkot. Y al principio empezamos a hablar de 120 años que tenía Moshe. ¿No hay un hilo allí? Pregunto. 120 años. Ahí está hablando justamente de una época de remisión, Sukkot. O sea, es todo, por eso decimos, todo está hilado. Claro, entonces quiere decir que el mensaje es profético a lo que... Por eso marqué al principio, no hay un giro allí a lo que habría de venir. En ese presente anunciando el futuro. Eso es lo que quería marcar justamente. Que acá comienza Moshe anunciando, no por nada 120 años. Porque podría haber sido 110 o 130. Sí, y no por nada 120 años, porque dice la palabra que los días del hombre van a ser 120 años. Y acá tenemos el ejemplo claro de que guardando la Torá se llega a los 120 años. Porque tenemos el ejemplo claro en Moshe, que vivió una vida dedicada a la Torá, que él llegó hasta los 120 años que estaban prometidos para que vivieran los hombres si guardaban los mandamientos del Eterno. Sí, guardaban los mandamientos, exactamente. Hay una profecía, la remisión ocurrirá allí, como se anuncia, 120. En el año séptimo, del año de la remisión, del jubileo 120, podremos anticipar diciendo, no lo está diciendo acá, pero estamos diciendo, si nosotros hacemos el jubileo 120,
por lo que corresponde a los 50 años de jubileo, nos da esos 6.000 años. Y si sacamos la cuenta justamente de lo que de alguna manera anunciamos de que estamos en los albores del 6.000, quiere decir que realmente estamos en albores, digamos, de comenzar un tiempo de renuevo, no que todo se entienda, no que todo se pierda, sino que hay un comienzo, un ordenamiento, un gobierno nuevo justamente. Un Entonces, comienzo por eso, de ciclo, digamos. Cierra un ciclo y comienza otro. Exactamente, pero con un nuevo con una nueva administración, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso decimos que las palabras que comienza Moshe en su vida, en sus 120 años, está hilada a lo que prontamente les dice para todos los que van a estar partícipes, y le dice justamente en el año de remisión, en las festividades de Sukkot. ¿Y qué simboliza Sukkot? O sea, es precioso, o sea, está todo hilado, relacionado. Por eso es que decimos, comenzamos el tiempo de Terúa con 30 días de anticipación, ¿no es cierto? Preparándonos. 10 días más que van hasta Kippur. Del año que ocurra de la remisión, que todos estemos, como dice acá, atentos para comenzar el gobierno en Sukkot. Es tremendo, o sea, el anuncio profético que está haciendo Moshe. Por eso cuando decía Daniel al principio, las palabras que él dijo allí eran... ¿Cómo se dice? La justa, ¿cómo dicen los chicos hoy día? La posta, dicen. No sé si es una mala palabra en algún lado, espero que no lo sea. Pero bueno, espero que no lo sea. Pero bueno, es así, acá se usa, es la justa, digamos así, ¿no? Realmente es precioso esta parte, ¿no? Bueno, Por eso, sigan ustedes moderando. Sí, sí. Ahora sí. El tema de los 120 años de Moshe, que puede también tener una enseñanza con respecto a la perpetuidad de la Torá. Así como Moshe vivió 120 años, representan los 6.000 años de la historia del hombre, también la perpetuidad de la Torá en todas las épocas, y que no tiene límite, tanto de Bereshit como hasta el final de los tiempos, la perpetuidad y la... como dijo el maestro en Mateo 5:17, que él no vino a abolir la Torá. Entonces eso para mí tiene una enseñanza también en eso. Tiene que llegar el momento en que la Torá sea leída de nuevo en todo el mundo y se empiecen a guardar los mandamientos, ¿no? Ese momento tiene que llegar. Pregunto, así largo una en el tablero. ¿No estamos cumpliendo ese cumplimiento ahora con lo que es los medios informáticos? Porque digamos que la Torá, ¿queda algún lugar sino que no se conozca, que no se lea? Porque realmente... Son muy pocos lugares, por algo dice el Mesías que cuando llevaba este evangelio, dice el Mesías, cuando sea llevado este evangelio, estas buenas nuevas, esta Torá, a todos los confines de la tierra, va a ser el señal de su pronta venida. Ya creo que quedan muy pocos lugares donde esta Torá, este evangelio no ha llegado, estas buenas nuevas no han llegado. Entonces estamos ya, no queda mucho, y más con los medios tecnológicos, cada vez más masivo esto y cada vez más sencillo para cualquiera tener acceso a las palabras, tener acceso a la Torá y a cualquier enseñanza. ¿Qué iba a decir? Iba a decir, nosotros tenemos una generación muy buena en el sentido que los pastores que hemos tenido esta generación de adultos de ahora son los peores, es una bendición eso. Es una gran bendición porque los pastores son una burla y casi todo el mundo en sus congregaciones están chequeando esto porque saben que es mentira y van a la Torá. Así que es una bendición en este último tiempo. Eso, él se ríe, pero yo me doy cuenta porque los chicos que me escuchan a mí ya me han preguntado sobre Shabbat, me están preguntando por lo de hoy. Claro. Ven claro, que los padres de uno han sido tan seguidores de bobos, como quien dice, como dice hay una profecía que dice, el que usa la Torah bien es bendecido, si no se convierte en bobo. Es un dicho en Israel, que al pie de la letra se cumple, y padres de... O sea, nuestros abuelos no tanto, porque por ahí tenemos que ver qué pasaba. En el siglo 0, 1, 2, 3, ¿cuántos años pasaron? Siglos que no leían Torah, si no se las explicaban. Y cuando se empieza a abrir un poco los pueblos del lado Judá, y después el que agarró el cristianismo de algún modo adoptó detalles de Torah para crear su movimiento, no podían chequearlo. Lo estamos chequeando recién después de 2000 años. Hay una caracterización, porque todo esto, digamos, la religión, por decirlo así, es, digamos, encarna desde su nacimiento. Por darle un ejemplo, veía ayer una película de los años 50. Entonces sale un
un sacerdote diciendo la misa en latín, por supuesto. ¿Qué es el idioma de qué nación? La misa. Pero no, pero ¿en qué idioma la decía? En latín. Y se decía en latín, ¿eh? ¿De qué nación es ese idioma? ¿Ah? Bien, de Roma. De Roma, exactamente. Entonces, esto fue propiedad de Roma, y lo ha sido. Y hay una caracterización que hace Daniel cuando se le muestran las bestias, y hablando de la última, dice, no la logra describir. En las otras sí, porque dice, tenía una parte de león y otra parte de águila. En cambio, cuando habla de esta última gran bestia de Roma, no la logra describir. Y no la logra describir, y llegamos a entender que es porque lo que él está viendo cambia de forma permanentemente. Entonces no la logra describir. Entonces tomo lo que dice Damián, en el sentido de que el que toma o imita la Torá termina no termina con buen final. Pero que eso creo que es lo que vamos a asistir en los próximos tiempos, porque se está diciendo, está teniendo un alcance. Ya yo escucho los mensajes así en las prédicas, lo escucho a veces en la radio o en el auto, pongo y escucho. Entonces mi señora me dice, no escuché eso si no peleamos. Dice, mirá lo que están hablando. Bueno, deja de rabiar, me dice. Bueno, pero queriendo decir esto, que ya no escucho hablar tanto de la gracia. Escucho hablar de obedecer. ¿A qué? Es otro tema, como dice Damián. Tomamos una partecita. Escucho hablar muchísimo de obedecer. Entonces, ¿qué pasa? Es que la bestia tiene esa capacidad de transformarse y mimetizarse. Hablábamos hace un rato de para qué se usan los shofares, de para qué se usan los talí, y cuántas otras cosas que se usarán hoy en día como fetiche, ¿verdad? ¿En qué? En el marco de una cuestión religiosa que en realidad busca transformarse en algo que le guste a la gente. Y se transforma y se transforma y se transforma de mil maneras. Como quien dice, tiene una gran cintura. Entonces, pienso que eso es lo que vamos a asistir. Un gradual transformación a que se parezca, entre comillas, más a la Torá. Y creo que de todos modos, eso viene porque el espíritu de Elías, que es lo que estaban diciendo en esto, que ya estamos en los tiempos próximos a la venida del Mashiach, está operando. Y entonces está despertando a muchos. Y muchos, para que no se le vayan los miembros, se van a disfrazar de... Y sí tienen que disfrazarse porque dice que va a engañar a uno de los escogidos. Entonces va a ir pareciendo cada vez más. Se va a ir para pareciendo engañar también a los escogidos cada vez también. más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y fíjense, a veces también seamos cuidadosos de criticar tanto la tecnología. ¿En qué lo voy a decir? El primer paso, gran paso, digamos, que se dio de girar un poquito la dirección de la gran bestia, nació con la Reforma Protestante. Está bien, no cambió lo esencial, lamentablemente no llegó a mucho, pero hizo un gran cambio respecto y que produjo un gran quiebre. Tenemos las dos partes ahí de la Iglesia romana, la madre, como dice el Apocalipsis, y las hijas. Bueno, pero de todos modos, al margen de eso, ese quiebre se produjo por un adelanto tecnológico, que fue que apareció la imprenta. Cuando la gente empezó a leer la Biblia, empezó a decir, pará, nos han estado engañando. Qué casualidad que es lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros. ¿Por qué? Porque ahora los medios tecnológicos nos han puesto a nuestro alcance los idiomas originales. Entonces, pará, no era esto lo que decía la Biblia. Y entonces empezamos a despertar y empieza toda esta revisión, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la reacción de Roma en aquel momento? Hacer la contrarreforma. Entonces creó algunos mecanismos por los cuales, en cuanto pensé distinto, ya no soy de ellos. Estás excomulgado. Entonces lograron, el enemigo fue muy astuto en eso, logró mantener una entidad y seguir insistiendo a pesar de que iba en contra totalmente de la Escritura, ¿no? Pero y hoy día los saltos tecnológicos a los que estamos asistiendo y que también se le anunció a Daniel, aumentará el conocimiento, será aumentado, la ciencia será aumentada, el conocimiento aumentará. Bien, los hallazgos de manuscritos antiguos, y el hecho de que en pocos años los tengamos disponibles, porque se estudian mucho tiempo,
Entonces, todo eso está produciendo que la gente despierte y que al mismo tiempo el sistema busque lo más rápido que le es posible irse mimetizando. Pero en ese mover, muchos son despertados también. Yo trato de tener una visión optimista de última. Trato de ver el vaso medio lleno. Es terrible la bestia, cómo se mimetiza, pero en el proceso muchos se están despertando. Y bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Aunque el remanente es el remanente. Tal cual, Daniel, como dice, o sea, el remanente es el símbolo de que es lo que va quedando de cada generación. Esta es una generación que siempre decimos, somos privilegiados, por donde lo miremos, porque estamos entendiendo muchas cosas que otras generaciones más capacitadas que nosotros en cuanto a conocimiento de Torah, pero no pudieron ver lo que nosotros vemos proféticamente cumplido. O sea, nosotros no tenemos duda de que lo que se dijo a través del profeta anunciaba lo que hoy se cumple, porque lo estamos viendo. Entonces, la ventaja que hoy tenemos es tremenda. Entonces, si aún así nosotros, lógicamente no hablo de nosotros, hablo de la generación actual, se persiste en negar que estamos justamente a las puertas de la venida de Yeshua, justamente anunciada ya con estos moedín que estamos hoy día participando, entonces es porque realmente no quieren y se van a perder, lamentablemente. Rescato esto lo del remanente, porque aún hoy día de esta generación, lamentablemente hay un remanente. Está en nosotros que ese remanente sea uno más, quizás cada día. Y está en nosotros, eso es un cometido que tenemos para que cada uno de nosotros hagamos esa contribución de uno más. Entonces, de cada generación hubo un remanente, y por eso llegamos hoy día a lo que tenemos, justamente, porque hubo de cada generación un remanente. Es más, hubieron quienes dieron sus vidas para que hoy llegase justamente lo que tenemos. Entonces, no despreciemos lo que realmente hicieron aquellos revisionistas, justamente, como yo siempre digo, está bien, aquellos fueron monjes, que de esto, con el otro, pero se la jugaron en su momento, lo hicieron, no completaron, pero quizás justamente como lo dice en su prólogo Casiodoro y Cipriano, exactamente. Entonces, ellos dicen en su prólogo, en la Reina del Oso, ¿no? Esto es un comienzo, lo dejo a ustedes para que sigan la revisión. ¿Qué hicieron algunos? ¡Prac! Cerraron la revisión y se quedaron ahí en la original y eso no lo abrieron más. Se quedaron, lamentablemente. Ahora, aquellos que se la jugaron un poquito más, hicieron revisión, bueno, nos llega hasta hoy día. En ese proceso, como bien dice justamente Daniel, quedaron muchos quedaron justamente en el camino. Y bueno, entonces gracias a esos que se la jugaron, hoy tenemos la posibilidad de compartir. Entonces, por ahí es bueno, yo por ahí no me gusta mucho por ahí despotricar contra aquellos que equivocadamente transmiten una doctrina equivocada. Pero sí decir justamente que hoy día tenemos nosotros una posibilidad, que es de llegar a aquel que con los medios que tenga transmite y se la juega por algo que entendió. Nosotros podemos marcarles algo más, a supeditado que podamos estar equivocados, pero justamente los medios tecnológicos, como bien dice Daniel, nos ayudan muchísimo, porque más allá que podamos no tener la posibilidad de un moreno hebreo, tenemos los medios justamente de diccionario, de traductores, como nunca, o sea que fácilmente podemos cotejar, pero está en aquel que lo quiere hacer. Si no, estamos lo mismo. Entonces, esta es una generación especial, realmente la que nosotros estamos viviendo hoy es especial. Más allá que sea o no sea, eso es otro entendimiento, la generación que verá la venida justamente de Yeshua. Si es así, pues bueno, lo que hoy estamos haciendo es valedero, pero queda para hacer más, a lo que voy, queda para hacer más, realmente. Si hay un... a eso es lo que iba, es lo que le decía. Yeshua nos da el modelo, esforcémonos, seamos valientes, no tengamos miedo, no, pero es que me van a rotular y jugátela, no nos queda otra, o sea, si somos justamente mensajeros, y eso es Shalía, es un vocero del Eterno, y bueno, nos tenemos que jugar, no nos queda otra, para lo cual tenemos que estudiar, pero no quedemos tampoco como aquellos que dicen, ¿te acuerdas la otra vez compartíamos algo? Se dice tal y tal cosa, y estás hablando
Son cero porque no es eso lo que la esencia es otra cosa. Entonces, bueno, eso requiere de esto. Está muy bueno, veo la mesa y le rodeo y digo, bueno, qué bueno que estemos participando jovencitos, jóvenes, adultos y mayores, ¿no es cierto? Eso es bueno, y bebés, y futuros bebés también, porque también están participando, quieran o no, también están participando. Así que bueno. Bueno, ya vamos a ir ya vamos a ir cerrando, así ya también ya terminamos, ¿no? Lo dejamos acá porque sigue otro tema y si seguimos ese otro tema nos vamos a ir a las 10 de la noche. Bueno, pero lo importante es no olvidarse, ¿no? De esto que dijo el Señor, ¿sí? Que se leyera la Torá en el pueblo para que todos la conociesen, para que todos la practicasen y sea de obediencia al Señor, ¿no? Y nosotros en este momento tenemos la responsabilidad, y más con que ya hemos conocido, ¿no? De seguirla y transmitirla a nuestras generaciones, porque así como y a nuestras descendencias, porque a partir de nosotros se hace un efecto dominó, ¿sí? En nuestros hijos, de nuestros hijos a los nietos, ¿sí? Y de nosotros depende que toda una familia se salve quizás o no, ¿sí? ¿Se entiende lo que les digo, no? Depende de la elección que hagamos en este momento nosotros, en el camino de la bendición o de la maldición, guardando o no los mandamientos, va a influir sobre nuestros hijos directamente y sobre nuestros nietos y sobre nuestra descendencia, ¿no? Nosotros tenemos que comunicarlo a nuestra descendencia, ellos también tienen la responsabilidad de elegir, ¿sí? Pero el Señor dice que si se lo instruye desde chiquito no se va a apartar. Esa es la garantía que el Señor nos da, ¿sí? Es por eso que tomemos la decisión correcta, en el momento correcto, y vamos a ver cuando más adelante se cumple esa palabra en nuestra descendencia. ¿Sí? Es tremendamente importante lo que ha dicho Ezequiel. Queriendo decir esto. En el sistema religioso teníamos una manera. Yo voy, me encierro en la iglesia todos los días, todo el día, y oro, y hago mucha oración y muchísima oración, si quiere ayuno también, a ver si la familia se me convierte solita. Bien, entonces ese es muy importante, yo lo transmito para los padres más jóvenes ahora. Es muy importante que entendamos esto. El mandamiento dice, hablarás estas palabras a tus hijos al entrar, al salir, al estar, al acostarte, al levantarte, todo el tiempo. O sea que tu misión va a ser con tus hijos, que tus hijos digan, otra vez el papá viene a hablarme de lo mismo, otra vez la mamá. Bueno, pero yo les aseguro que eso queda grabado en los hijos, por más que ya por ahí ya otra vez, queda grabado, y lo van a hacer a su vez con sus hijos. ¿Y por qué no dice, mientras estés en tu casa, háblale? Porque dice al entrar y al salir. Quiere decir que tu vida, tu manera de entrar, tu manera de salir, sea también la que les hable todo el tiempo. Yo no tengo mucho tiempo porque me tenía que ir, o sea. Que tu manera de vivir sea la que le hable a tus hijos de la Torá. Y también yo les digo, nosotros vivimos una generación terrible en los años 70 y 80, porque no había que imponerla a los hijos para que no se traumen. Yo les aseguro que no es lo que nos enseña la Torá. La Torá te dice, grábale a fuego estas palabras, porque si realmente lo amás y querés que le vaya bien, le vas a enseñar estas cosas, con tu vida, no con tus palabras, solamente quiero decir. Entonces eso es muy importante, que esto tengamos todo un sentido generacional. Lo de la individualidad es una gran mentira. La salvación sí es personal, sí es individual, pero no es para que te salves vos solo. Es para que tus generaciones te sigan en ese camino. Y siempre a mí me gusta mucho rematar con el Salmo 127, que habla, dice que ese que dice, en vano vela la guardia, ¿no es cierto? Sí. Y dice que aquel que instruye a sus hijos, porque serán los que lo defenderán a la puerta. Y hay un entendimiento muy precioso que dice que los hijos son los que van a dar testimonio, si guardaste o no Torah, a las puertas en el día del juicio. En el día del juicio, ellos van a ser los testigos a favor tuyo o en contra tuyo. No porque te odien, sino porque las vidas de ellos, si no reflejan la Torah, es que no lo formaste en la Torah. Entonces, eso es muy importante lo que ha dicho Ezequiel,
que esto se viva y se transmita. Tengamos un sentido generacional de las cosas. Eso es lo que... no sé si fue leído el versículo 12 y 13, porque me parece que son completan y cierran justamente este capítulo que estamos viendo. No sé si lo leíste, Ezequiel. Ah, perfecto. Entonces estaba un poco ido y realmente veo que esto de que y sus hijos quienes no conocieron, ellos escucharán y aprenderán a temer al Eterno su Elohim todos los días que estén vivos sobre la tierra, hacia la cual ustedes cruzarán el Jardín para tomarla en posesión. Evidentemente cierra completamente lo que está marcando Daniel: congrega al pueblo, a los varones, a las mujeres, a los niños y el prosélito que está en tus ciudades para que escuchen y para que aprendan. La verdad que nos es un llamado para todos, justamente un compromiso para todos, ¿no? Y qué hermoso que hoy día en esta yeshiva, bueno, hemos participado, como bien decíamos, grandes, chicos, jóvenes, y bueno, y esperamos y confiamos que el Eterno nos premie de alguna manera con esta promesa, ¿no? De hecho, como bien decía Daniel, la salvación es individual, pero bueno, que nos permita a nosotros, bueno, hacer algo más a lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Así que bueno, creo que podemos ir cerrando, a pesar que avanzamos nada más que 12 o 13 versículos de lo que es la para allá. Y bueno, les voy a pedir que tengan una oración de cierre. Bien. Y como dice en el versículo 7, las palabras que le dice a Josué, y también se le repite el Señor a Josué: Hazak, Hazak, esfuércense y sean valientes. Porque si esto de enseñar a nuestros hijos es una cosa de esfuerzo y de aguantarnos, porque no es nada simple, no es nada sencillo. Así que tengan fuerza, sean valientes y ánimo y a seguir adelante. Bueno. Josué 1.9 es primero que mi versículo, y acá justo más o menos Moisés le dice a Josué eso. La enseñanza que nos deja, porque lo repito tantas veces, porque a todos les gusta que lo repitan, ¿no? Pero, dice Josué 1.9, esfuérzate y sé extremadamente valiente. ¿Por qué? Porque el caminar, dice justamente el mandamiento que entendiste hoy, a partir de acá para adelante, yo siempre digo, ese es el punto cero, y de ahí en más caminamos. Para atrás, bueno, no importa, eso es, el que tiene memoria que se acuerde se frustra solo. El caminar dice, forzate y sé valiente, el Señor te va a ayudar. Justamente a Josué le pasó eso. Cuando él ya no podía, el mismo Señor bajó y se hizo cargo de la batalla solito. Esa es la enseñanza que deja en esa parte Josué. Se le deja a Josué. Porque Josué, si se le repitió tantas veces, cuando alguien a un hijo le dice, no hagas eso, o haz esto bien, desde que tenía extremadamente mucho miedo. Pobre. Se le fue. Imagínense esto, este hombre se va a hacer cargo. Esto es un cambio de gobierno. El hombre que quiso tanto el pueblo se va. Ya no va a estar más. Yo siempre lo llevo a la política, me encanta llevarlo a política a la Biblia. ¿Qué pasa? Y Josué viene, y como dicen todos los viejos hoy, pero este es un pibe sin experiencia. Se hizo siempre lo que se le dijo a Moisés. ¿Qué sabe? Imagínense, Josué debe haber tenido miedo en arrancar solo, porque no tenía quien le ayudara a cruzar. Y el Señor le dijo, forzate, sé valiente, valiente. Y él solamente hizo lo que se le había mandado, hacer que el pueblo cumpla los mandamientos. Y cuando entró en guerra, solamente bajó el Señor y dijo, acá estoy yo me haré cargo de todo. Y así fue. Bendito seas, Abba, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra. Gracias te damos por este momento de poder compartir de tu bendita Torá, compartir tu palabra, que es nuestra guía, nuestra esperanza, nuestra promesa, lo que nos mantiene firmes es la confianza en tu palabra, la confianza que son palabras verdaderas, porque salieron de tu boca para guiar nuestras vidas, que son lo que nos guían cada día, lo que guía nuestros pasos. Gracias te damos, bendito, por todo lo que hemos aprendido en esta tarde, lo que hemos podido compartir, papá, dándonos la esperanza de que si somos fieles, somos obedientes, si instruimos estas palabras a nuestros hijos, a los que nos rodean, vos vas a estar siempre acompañándonos y trayéndonos un mejor futuro. Te damos gracias por todo lo que nos das, papá, y en este día tan especial, en esta Moedim, te pedimos que nos sigas acompañando hasta este cierre y en el comienzo de esta semana. En nombre de Yeshua, amén, ve amén. Bueno, este Shabbat, por el motivo de la festividad, también no queremos dejar de pasar